Yo me acuerdo que había un comercial hace mucho tiempo, creo que era de un motor, algo que hay que ponerle pasión, decía, ¿no? Pasión. Y en todo lo que hacemos tenemos que ponerle pasión, ¿no? Esa pasión que nos impulsa a alcanzar, nos impulsa a que logremos aquello que nosotros queremos lograr. Y en nuestra vida espiritual no es algo diferente, también tenemos que tener pasión. Y hoy quiero compartir sobre ese tema, pasión por el propósito eterno de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú estás en medio de nosotros, porque tú te mueves en medio de nosotros, estás aquí. Lo veo en cada uno de mis hermanos, el Espíritu Santo morando en cada corazón, en cada vida, y ese Espíritu Santo no es otro que Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice la palabra de Dios. Y realmente, Señor, yo te agradezco por mis hermanos, por la obra que estás haciendo en cada uno. Te agradezco porque a ti nada te desanima, a ti nada te lo va a impedir y tú vas a alcanzar lo que quieres. Y en eso está nuestra fe, nuestra esperanza, no en nuestras fuerzas, no en lo que podemos hacer, sino en lo que tú puedes hacer. Y en esta mañana, Señor, queremos que nos ayudes dándonos sabiduría, inteligencia, para entender, revelación, para entender lo que tú quieres hablar en esta mañana. La necesitamos, Señor. Tu palabra dice que a quien le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que en Él hay en abundancia. Y en esta mañana, Señor, pedimos sabiduría, comprensión. Tu Espíritu Santo ate todo pensamiento que estorbe, todo pensamiento que trate de ocupar nuestra mente y que nuestra mente esté dispuesta, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, uno puede hacer las cosas de cualquier manera. A veces en el trabajo donde estoy, muchas veces mi jefe suele decir, estás en piloto automático. Como que funcionas, estás funcionando, pero no a toda tu capacidad. No estás poniendo todo tu esfuerzo. Y eso a veces es verdad. Nosotros, nuestra naturaleza es buscar siempre la comodidad, buscar siempre lo que nos agrada, ¿no? Y esto nos ayuda muchas veces a preguntarnos si todo lo que hacemos realmente lo hacemos apasionadamente. Y en la vida espiritual no es diferente. En la vida espiritual tenemos propósitos, metas, objetivos que alcanzar. Pero esos objetivos y metas que tenemos que alcanzar, que Dios nos ha puesto como objetivos, propósito, no se puede alcanzar de cualquier manera. Se tiene que alcanzar con todo nuestro ser, se tiene que alcanzar con toda nuestra pasión en lo que hacemos. Para ello quiero empezar con un versículo que dice en Juan capítulo 4, versículo 34 y 35. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, cuando nosotros entendemos el propósito eterno de Dios, cuando recibimos revelación del propósito eterno de Dios,
cuando tenemos claridad de aquello que está en el corazón de Dios, la única manera que tenemos para continuar viviendo es para alcanzar ese propósito, para que ese propósito sea cumplido. Nosotros siempre hablamos, decimos, enseñamos, instruimos cuál es el propósito eterno de Dios, ¿no? Que está basado en Romanos 8:28, está basado en Génesis, de ahí sale la comprensión de este propósito eterno. Nosotros decimos, Dios quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Pero nosotros lo hemos repetido tanto, hermanos, lo hemos dicho tanto, que a veces esa palabra queda, o esa oración queda, como algo solamente memorizado, pero no llevado a la práctica. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo me convertí en el 2002 me casé, en el 2000 me convertí, yo tengo ya casi 25 años en el reino. Y los 25 años yo escuché siempre cuál es el propósito eterno de Dios, cuál es el propósito en las prédicas, en los hermanos, en los retiros, y eso lo escuché muchas veces. Lo hemos repetido tanto, tal es así que hasta hay apuntes, separatas sobre el propósito eterno de Dios. Mi hermano Hugo está llevando una separata, un apunte que se llama Propósito eterno de Dios y cómo alcanzarlo, ¿no? Entonces, hemos repetido tanto. En esa separata está la estrategia de Dios, la estrategia de Cristo para alcanzar su propósito eterno. ¿Y cuántos de aquí conocen ese propósito eterno? ¿Cuántos lo saben? Por lo menos conocen de memoria qué dice, cuál es el propósito eterno. ¿Cuántos sabemos? Uy, poquitos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nada más. ¿Será así? ¿Cuántos conocemos el propósito eterno de Dios? Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, ¿no? Dios quiere eso. ¿Qué tal si lo decimos juntos? Dios quiere una familia a Jesús. Amén. ¿Entendemos qué es eso? ¿Sabemos qué significa eso? Por lo menos sabemos qué es lo que Dios quiere. Y si sabemos qué es lo que Dios quiere, yo tengo que vivir para alcanzar lo que Dios quiere, ¿o no? O voy a vivir para mi propio propósito, porque propósitos tenemos muchos, ¿no? Tener una empresa, tener una casa, tener un montón de cosas que son lícitas, pero no es el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es que el propósito de Dios sea alcanzado. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? No veo mucho que estén de acuerdo. Por eso que de repente no crecemos, porque lo conocemos de memoria, pero no hacemos lo necesario para alcanzar ese propósito. Dios quiere una familia, gran familia, muchos hijos. Eso quiere Dios, que es lo que tengo que hacer yo. Cooperar, colaborar para que se alcance el propósito eterno de Dios. ¿Eso es lo que tengo que hacer o no? Queremos que Dios sea agradado, queremos que nuestro Padre Celestial alcance lo que Él quiere. Claro que sí. Entonces, eso tiene que formar parte de mi motivación, tiene que formar parte de mi vida, del propósito de mi vida. Está para alcanzar el propósito eterno de Dios. Por ahí alguno me dirá, no, pero ¿y qué hago con mi familia? ¿Y qué hago con mi trabajo? No, hermano, todas las cosas, toda la vida misma siempre va a cooperar para el propósito eterno de Dios cuando nosotros vivimos según la voluntad de Dios.
En cada área de nuestra vida, Dios quiere gobernar. Entonces, cuando gobierna y somos obedientes a la palabra de Dios, el propósito de Dios se va a ir cumpliendo. ¿Está bien? ¿Sí? Amén. Filipenses 3:12 al 14. Yo no sé si ustedes piensan, voy a ponerme de ejemplo, pero todas las mañanas yo estoy preocupado porque el propósito de Dios sea alcanzado. ¿Cómo me preocupo? ¿A quién le voy a predicar? ¿A quién le voy a dar testimonio? A mi jefe, este no conoce, este sí conoce, mi compañero no conocen. Yo estoy preocupado. Y eso significa estar comprometido con el propósito, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, capítulo 3 Filipenses, vemos a Pablo expresando su pasión, expresando su preocupación. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Mira, lo está diciendo Pablo, el Pablo que conocemos, ¿no? No que lo haya alcanzado, dice, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver o por ver si logro asir, si logro agarrar aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Está hablando del propósito eterno. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuál es esa meta? Que todos lleguemos a ser hijos de Dios, que todos conozcamos a Dios, que todos seamos hijos de Dios. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo era un hombre, hermanos, que había sido conquistado por el propósito eterno. Él era una persona que había recibido revelación de lo que Dios quiere. Y si nosotros también tenemos esta misma revelación que tuvo Pablo, con el sentir de nuestro corazón, tendríamos que decir lo mismo que dice Pablo. Tendríamos que actuar de la misma manera que Pablo. Es decir, voy a parafrasear lo que dijo Pablo, es, no importa lo que dejé, yo sigo firme porque quiero alcanzar este propósito. No tengo otra meta, no tengo otro objetivo, no tengo padre, yo no tengo familia, es el propósito del Padre Celestial el que yo quiero. Hermanos, si eso toca tu corazón, si esa revelación llega a tu corazón, entonces no hay otra cosa que te haga mover, sino esto. No hay otra cosa, no hay nada más. El propósito eterno de Dios tiene que ocupar nuestro corazón. Yo fui conquistado por Él para esto, y yo voy a hacer esto. Entonces, eso es un sentir que tendría que haber en los discípulos de Jesús. Pero ¿sabes cuál es el miedo que a veces nos da a mí, o a los obreros, o a los líderes? ¿Sabes cuál es el temor que tenemos? Que con el pasar del tiempo, este propósito ya no arda en nuestros corazones. Ya no esté ardiendo con eso como al principio cuando nos convertimos, ¿no? Ardía en nosotros el propósito eterno. Yo me acuerdo aquí, he escuchado varios testimonios que cuando se convirtieron querían predicarle a todos, hasta los postes, a todos querían predicarle, porque ardía dentro de ellos una pasión, ardía en ellos, había un ardor por este propósito eterno. Pero con el pasar de los años, parece que ese ardor se fue enfriando. Y ya quedó nada más que un cliché, una frase que todos conocemos, y como dice un amigo mío, conocer la verdad, conocer no quiere decir que la practiquemos.
el conocer la verdad y no hacerlo es como si no lo supieses. Entonces, y yo creo que cuando el Señor dice vuelve a tu primer amor, me parece que está hablando de esto. Porque alguien que está enamorado está apasionado. Alguien que ama a una persona, una esposa, a una mujer, un hombre, está apasionado. Comete locuras por ese amor. Pero alguien que dejó el primer amor ya está en piloto automático. Ya las cosas son rutinas, son rutinarias. Vivimos, como se dice, como piloto automático, pero no, vivimos, hacemos todos los días, hacemos una cosa, ya encajamos y nos acomodamos, no quiere decir que somos cómodos, sino que nos acomodamos en una forma de vivir. Y ya ese propósito eterno ya no arde en nuestros corazones. Y así hay muchos pastores, consiervos, que a veces se desaniman porque trabajan, pero no ven fruto de eso. Predican y predican, pero no ven fruto. Hermanos, y muchos de ellos se desaniman después de tantos años de trabajar para el reino de Dios, de trabajar para el Señor, se desaniman porque no ven fruto. Pero nosotros no nos podemos desanimar. No debe haber cansancio, porque cuando el propósito eterno alcanza tu corazón y uno vive por ese propósito, no hay cansancio. Yo siempre, un ejemplo, ¿no? Yo hablando con mi hijo Justin, ¿no? Él se siente cómodo haciendo alguna actividad, pero como le gusta, no se cansa mucho. Cuando algo no te gusta y te pones a hacerla, como que rápidamente te cansa, rápidamente te aburres y ya no lo quieres hacer. Pero si algo alcanzó tu corazón, estuviste convencido de que eso es del Señor, estuviste convencido que eso es lo que quiere Dios, si eso es así y estás seguro, te aseguro que tu corazón sigue ardiendo y no se desanima porque estoy viendo que en esto estoy y esto es lo que Dios quiere. Ahora, Jesús dice, volvamos a Juan, mi comida es que haga, ¿qué dice? Y que acabe, ¿qué? Su obra. Ahora, es interesante que Jesús compara la obra con la comida. Nuestro hermano Hugo nos predicó hace 2 semanas, nos habló de que a él le gustaba comer, ¿no? Y habló de que, ¿cómo se llama? Que Jesús es nuestro alimento y que tenemos que buscar alimento, y me edificó bastante. Pero también en esta parte Jesús habla algo importante, ¿no? Compara la voluntad del Padre y su obra con el comer. ¿Cuántos? A ver, vamos a hablar de... ¿Dónde está Jainer? ¿Dónde está Jainer? Jainer, ¿cuántos años tienes? 38. ¿Y en los 38 años te has olvidado de comer? ¿De almorzar? ¿No? ¿Quién más? Enrique, ¿te has olvidado de comer alguna vez? Nadie se olvida de comer, ¿no? Yo no me he olvidado de comer. Yo estoy mirando las 12 y media, ya sé que es hora de comer. Desayuno temprano, ya sé que es hora de tomar. O sea, miren qué interesante. Jesús dice, mi comida. O sea, es algo que yo no me olvido. Es algo que lo tengo presente, pendiente.
siempre lo tengo, nunca me olvido, porque nadie se olvida de comer, especialmente los jóvenes, que abren la refrigeradora, buscan todo, sacan y comen. Es interesante. Pero nunca nos olvidamos de comer. Y Jesús está diciendo acá que la voluntad del Padre y la obra del Padre, para Él era como su comida. Él no conseguía olvidarse ni un día. El hacer la obra del Padre y cumplir la voluntad del Padre, ni un día se olvidaba siquiera. Pero yo no sé cuánto nosotros, hacer la obra del Señor, viene a ser como la comida que nosotros nunca nos olvidamos. Yo no sé si nuestro corazón está todos los días avivado, recordando que no podemos dejar de hacer la voluntad del Padre. Hermanos, jamás debe dejar de arder en nuestros corazones el propósito del Padre. Nunca debería dejar de arder. Pero corremos un gran peligro. El gran peligro es que nosotros siempre vamos a comenzar con pasión, con ardor, con convicción, mas conforme va pasando el tiempo, se va perdiendo el ánimo, se pierden las fuerzas, se pierde el entusiasmo, aflojamos, perdemos el primer amor, perdemos la pasión. La pasión es aquel combustible que te impulsa para adelante, para conseguir, alcanzar. Perdemos el ardor y perdemos el entusiasmo por las cosas del Señor. Y permitimos que entren otras cosas. Comienzan a regresar todas esas cosas que renunciaste, porque Dios dice, ¿no?, que debemos que renunciar. No dice que te tienes que despojar, sino renunciar. O sea, que esas cosas no atrapen tu corazón, ¿no? Renunciar a todo lo que poseo, ¿no? Entonces, quiere decir que yo dejo de administrarlo como si fuera mío y lo administro como el Dios quiere, ¿no? Pero pasa, por eso decimos que las condiciones para ser discípulo no son condiciones que solamente son para entrar por la puerta, son condiciones permanentes. Estas están durante toda nuestra vida, nos acompañan esas condiciones para ser discípulos, ¿no? Pero parece que algunos se bajan de la cruz, ya no llevan consigo la cruz, otros las cosas que dejaron las comenzaron a recuperar, ¿no? Otros que pusieron al Señor en primer lugar y amar al Señor sobre todas las cosas, ya comenzaron más a amar a los hijos, más a amar al esposo, más a amar a la esposa, más a amar su trabajo, ya comienzan otras cosas a volver a ocupar el lugar del Señor. Y eso es lo que pasa en muchos discípulos. Entonces por eso la obra se estanca, por eso que la iglesia no crece, porque va perdiendo su pasión, va perdiendo su ardor por el propósito de Dios. Y es más, ya no avanzamos, pero ni siquiera nos quedamos ahí, sino más bien retrocedemos, ¿no? Hay personas que dicen, qué cansador la vida cristiana, ya no puedo, ya hasta acá nomás, ya no quiero seguir. Eso es retroceder, eso es perder el primer amor, perder la pasión, permitir que otras cosas se apoderen de tu corazón. En otras palabras, es ya no sentir más que mi comida es hacer la voluntad de Dios. Hermanos, hablo con ardor, pero no les hablo con indignación. No estoy mortificado, estoy hablando con un ardor del Señor que me está llevando a una cosa, ¿no? A decirles
que recuperemos esa pasión por el Padre, esa pasión por su propósito eterno. Dije que con el tiempo sutilmente vamos permitiendo que otras cosas entren y atrapen nuestro corazón. Vamos permitiendo otras cosas que ocupen el lugar de Cristo. Como dije, los hijos, las nueras, los yernos, ¿no? El cónyuge, mi trabajo, mi profesión, ¿no? Mi profesión. Y ya comienzan a ocupar el lugar del corazón y desplazan el propósito eterno de Dios. Como dije, Dios no te dice que no estudies, Dios no te dice que no trabajes, pero hay un orden. Si trabajamos, para el Señor trabajamos. Si nos casamos, para el Señor nos casamos. Si tenemos hijos, los criamos para el Señor, pero ya no para nosotros mismos. Ya no tenemos una esposa para mí, para que me haga feliz, sino para cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Trabajo para qué? Para sostener la familia que el Señor me ha dado. Tengo que sostenerla y tengo que trabajar. Estoy cumpliendo el propósito eterno de Dios. O sea, cuando las cosas se centran en el propósito eterno de Dios, la pasión está creciendo. Pero cuando las cosas desplazan el propósito eterno de Dios de tu corazón, ya las cosas van apoderándose y ya miras nada más por tu profesión, mira por la cantidad de dinero que vas a ganar, miras por otras cosas, pero ya no es para que el propósito de Dios sea alcanzado. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 y hermanos, mientras van buscando, muchas veces alguien me puede decir, pero hermano, estoy asistiendo, yo estoy acá en la congregación, yo vengo, voy al grupo casero. Puedes venir, un religioso también viene. Los religiosos cumplen los ritos, pero Dios no manda en su vida. Dios viene a ser un siervo para ellos. Pero un religioso asiste, cumple sus ritos, ofrenda, hace varias cosas, hasta puede hacer para el Señor algunas cosas, pero su corazón no está centrado en este propósito. El propósito eterno es es cooperar con el Señor para que el Señor tenga muchos hijos. 1 Timoteo 2:4 dice así: el cual quiere, acá está otra forma de ver el propósito eterno, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que todos los hombres se salven y que conozcan la verdad. Entonces, mi comida es hacer la voluntad del Padre, como dice Jesús, y acabar su obra. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Esto que leemos Timoteo 2:4, que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Son la misma cosa, dos frases que también hablamos. ¿Y cuál es la obra que nosotros tenemos que realizar? ¿Cuál es la obra que nos mandó a hacer el Señor? Que también igual, que todos sean salvos. Y para que sean salvos tenemos que predicar, tenemos que invertir tiempo, tenemos que testificar. Mateo 28, 18 al 20 dice: y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he ordenado. Y he aquí, todos los días estoy con vosotros hasta el fin de los siglos. ¿Y qué espera entonces el Señor de nosotros? ¿Qué espera de ti? ¿Qué espera de mí? Que seamos discípulos y que hagamos discípulos.
Eso es lo que coopera para el propósito eterno de Dios. Que hagamos discípulos, o sea, que prediquemos a las personas que no conocen de Dios y que los formemos cooperando con el Espíritu Santo para que sean conformados al carácter de Jesús. ¿Está bien eso? ¿Estamos de acuerdo? La teoría es perfecta. Sabemos la voluntad. Sabemos cuál es la obra. Sabemos lo que Dios espera de nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia no es saber. La diferencia es que esta verdad tiene que arder en nuestro corazón. Porque saber está ¿dónde? Acá, en tu conciencia, en tu mente. Pero querer y arder está hacer cosas de corazón, dice, ¿no? ¿Han escuchado esa palabra? Hagamos las cosas pero de corazón, que no es otra cosa de tener pasión. Yo tengo que ser y hacer discípulos. Lo que va a impactar no es el conocimiento que tengas. Está bien, hermanos, yo sé de muchos hermanos que son instruidos, quieren conocer la palabra, estudian la palabra, pero lo que va a impactar no es cuánto sabes. Lo que va a impactar, si es lo que sabes, lo practicas. Si lo que sabes, lo estás viviendo. Eso es lo que va a impactar a este mundo. No si conoces, puede ser muy entendido, pero a ver, seamos como Jesús, ¿no? Jesús vivía, practicaba y hacía, vivía y enseñaba, ¿no? Vivía y enseñaba, así dice la palabra, ¿no? Entonces acá viene una pregunta, no me la respondas, pero ¿cuán comprometido estoy yo con el propósito eterno de Dios? Hazte esa pregunta, piensa en un momento. ¿Cuán comprometido estoy yo con el propósito eterno de Dios? No te vayas, Pedro Daniel. ¿Cuán comprometido estoy? Otra pregunta. ¿Este propósito de Dios ha movido mi vida? ¿Estoy viviendo en función de este propósito eterno? Lo que más me toma, lo que más me llena el corazón, el ir y hacer discípulo, esto es lo que me toma, esto es lo que me mueve, esto es lo que me impulsa a practicar. Y acá, Juan, que hemos visto Juan 4, es un ejemplo muy rico de lo que les estoy hablando. Es un ejemplo que Dios quiera que nos dé entendimiento, pero Jesús hacía las cosas sencillas. Así que vamos a ver lo sencillo que dijo Dios, Jesucristo, y qué tanta profundidad tiene con lo que estamos hablando. Así que vamos a meternos aquí en Juan 4. Y vamos a ver algunos enfoques. Y con eso vamos a terminar, ¿no? Hermanos, no se olviden que la palabra de Dios tiene poder para generar fe en nuestros corazones. ¿Amén? La palabra de Dios es el que genera fe en nuestros corazones. Juan 4.1, empecemos. Tomemos Biblia, el que no ha traído Biblia, apéguese a un discípulo. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía? ¿Qué dice Enrique? ¿Y qué más? Y hacía más discípulos que Juan. Si Jesús lo hacía, ¿qué tengo que hacer yo? Lo mismo.
¿no? Porque Jesús es nuestro modelo de vida, de obra, es nuestro modelo. Si Él hacía discípulos, ¿qué tengo que hacer yo? Discípulos. Versículo 6 de Juan 4. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, era como el mediodía, era como la 1, que es el punto máximo de calor, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba Jesús? Estaba cansado. En el original dice exhausto, agobiado, exhausto. Y exhausto significa sin fuerzas. Así estaba Jesús. Estaba cansado hasta ese punto. ¿Tú te cansas? Entonces no hay diferencia con nosotros. También nos cansamos, ¿no? ¿Nos sentimos cansados o no? Entonces, ¿hay parecido con nosotros o no? Sí, porque yo también me canso. Yo también a veces estoy sin fuerzas. Acá dice que Jesús estaba cansado y se sentó. Cuando nos cansamos, ¿nosotros no nos sentamos? Dice nosotros, ¿no? Después de un día de trabajo, ¿no? Nos levantamos ¿a cuánto? A veces a las 5, a veces a las 6 de la mañana nos levantamos y volvemos casi a las 7, 6 o 8 para la casa, y aún tenemos que hacer discípulos. ¿O no? Yo trabajo y yo me reúno con los discípulos después del trabajo, y muchos de ustedes lo hacen. Así que, ¿hay parecido con Jesús o no? Porque uno viene de trabajo, no viene agilito, ¿no? Viene cansado. Pero aún así, lo que te mueve, si es que está ardiendo el propósito eterno en tu corazón, lo que te va a mover es que te va a sacudir el cansancio, y esto tengo que hacer. Porque hay pasión, porque está ardiendo, ¿no? Entonces, pero igual que Jesús, nos cansamos, nos sentamos, pero aún así hacemos discípulos. Jesús, bueno, la palabra ahí cansado, les dije, agotamiento, exhausto, extenuado, estresado de la obra, del trabajo, cansado al extremo. Ese es el significado de esa palabra. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber. ¿Qué es lo que Jesús le está pidiendo a la mujer samaritana? Dame. Jesús, ¿por qué le pidió agua? Porque estaba con sed. ¿Tú también tienes sed? ¿A veces tienes sed muy fuerte? Sí, ¿no? ¿Vemos el parecido con Jesús o no? ¿Lo que enfrenta Jesús o no? La palabra dice que era como la hora sexta, y la hora sexta es cuando el sol está totalmente radiante, está totalmente quema en su esplendor. ¿Jesús tenía sombrero? No tenía sombrero. El sol, con todo su furor, daba sobre la cabeza de Jesús. Entonces tenemos a un Jesús exhausto, cansado, ¿no? Y con sed. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Versículo 8. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿A qué fueron? A comprar, ¿qué? Comida. El rancho, dice Enrique. Jesús estaba con sed y estaba con hambre, por eso fueron a comprar para comer. ¿Sigue pareciéndose Jesús a nosotros? Sí, ¿no? Entonces, los discípulos fueron a comprar alimento.
Ellos van a comprar alimento a la ciudad. ¿Qué es lo que ocupaba el pensamiento de los discípulos cuando están yendo a la ciudad? ¿Qué van a comprar? ¿Dónde voy a comprar? ¿A quién le voy a comprar? Eso es lo que estaba a los discípulos, estaba en su cabeza. Entonces es lícito que los discípulos tenían preocupación con el alimento natural. Es lícito. Pero existen algunos que dedican y gastan tiempo, horas y horas y más horas, días y días y meses, solo ocupados con su alimento espiritual. Alimento natural. Y no es que esté mal, es que esté preocupado en comer. No está mal. No está mal que uno piense en comer chaufa, que comience a comer barriada. No está mal. Eso no está mal. Mas la pregunta es, ¿qué es lo que ha estado ocupando mi pensamiento? ¿Mi comida? ¿Mi trabajo? ¿Mi familia? ¿Mis hijos? ¿Mi esposa? ¿Mi matrimonio? ¿El relacionamiento con la novia? ¿Los estudios? ¿Qué es lo que ha ocupado más tu pensamiento y mi pensamiento? Porque todo esto es legítimo, no es pecado. Todo está dado por el Señor. Pero ¿cuál ha sido mi comida? ¿Cuál ha sido la voluntad del Padre y su obra? ¿Eso ha sido mi comida? Entonces volvamos. Los discípulos fueron a comprar, ¿qué dice? Comida. Ellos fueron hasta la ciudad. Pero según leo la Escritura, ellos no tiraron ninguna semilla. Ellos no le predicaron a nadie, o dice así la Escritura. No le predicaron a nadie. No evangelizaron ni a una sola persona. Porque la mente de ellos, ¿en qué estaba pensando? En comida. Si yo estoy yendo mira, yo puedo ir a comprar comida, pero mi pensamiento y mi corazón están pensando en hacer discípulos. Pero estoy yendo a comprar comida. Pero mi corazón y mi mente no están enfocados en la comida, están enfocados en el propósito eterno de Dios. Por eso les digo, yo puedo ir a trabajar, yo puedo ir al trabajo, pero ¿qué es lo que está enfocado en mi cabeza cuando voy a trabajar? Obviamente hacer las cosas que tengo que hacer, pero también está enfocado en que tengo que hacer discípulos. Los discípulos de Jesús fueron a la ciudad a comprar comida, pero no tenían pensado predicar a nadie. Seguramente pasaron por el vendedor de verduras, seguro por el que vende pescado, seguro pasaron por el panadero, pero el corazón de ellos estaba volcado hacia la comida, hacia sus necesidades. En su trabajo, sus cosas, su auto, en mí y en mí. Pero había una diferencia entre Jesús y ellos. Jesús está sintiendo todo lo que ellos sentían, todo lo que nosotros sentimos: cansancio extremo, hambre, sed. Jesús pudo haber pensado cuando vio a la samaritana: ya que esta mujer, yo estoy cansado, he predicado tanto en la mañana, ahora mira el calor que está haciendo, no voy a predicar, porque estoy cansado, porque tengo hambre, porque tengo sed, estoy con la boca seca, no tengo ganas de hablarle a nadie. ¿Podría haber pensado así? ¿No es cierto? Él podría decir: yo merezco descansar, yo merezco estar tranquilo, yo merezco irme a la cama porque ya trabajé todo el día y son las 8 de la noche, 7 de la noche,
he venido cansado del trabajo, yo me merezco descansar, estoy muy cansado, no estoy para predicar, no estoy para hacer discípulos, estoy cansado, tengo que dormir, mañana tengo que levantarme a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, tengo que irme a dormir a las 7, 7 y media, 8. Estoy pensando en mis necesidades. Lo que está comandando mi vida es mis necesidades, no lo que Dios quiere. O alguno dice, o la mujer, ¿no? O la esposa. No, pero ¿cómo voy a ir a ser discípulo si en la casa hay muchas cosas que hacer? Tengo tantas cosas que hacer. ¿Cómo voy a ser discípulos? Pero Jesús nunca pensó así, hermanos. Él vio a aquella mujer samaritana y la vio como una persona necesitada de Dios. Pensó en la voluntad de su Padre. Y mira qué dificultades tuvo que enfrentar Jesús. Primero, que la samaritana era una mujer. En aquella época, la mujer valía nada o casi nada. En aquella época. Tanto es así que en la palabra de Dios, cuando tienen que contar una multitud, no cuentan las mujeres. ¿Se dan cuenta? Solo cuentan los hombres nada más. El contacto que viene para Jesús, estando él cansado, con sed y con hambre, es una mujer. Segundo, hay un detallito chiquito. ¿Qué era esa mujer? Samaritana. Es decir, no era de la casa de Israel. Tercero, ¿cuál era su condición? Era adúltera. Era adúltera. Estaba, creo que en el quinto o sexto recasamiento. Pero, mira, tú te enteras, yo no sé si piensas así. Esta mujer está voy a predicar a alguien y me entero que está recasada 5 veces. ¡Uy! ¡Qué problemón! Aquí, ¿para qué le voy a predicar? ¿No? ¡Uy! ¿Para qué? No le predico. Y hermanos, mira a Jesús. Jesús no se hizo problemas con predicar a cualquier persona. No hacía distinción de personas, no hacía acepción de personas, pero nosotros sí nos complicamos. Uy, esta persona viene con problemas, esos problemas que tiene. Uy, ¿qué le voy a predicar? No, ella no va a aceptar el reino. No va a aceptar el reino. ¿Se dan cuenta? Pero Jesús no era así. Por eso digo, este ejemplo de la samaritana es un ejemplo precioso, porque sacas conclusiones, muchas conclusiones. Amén. ¿Y cómo actúa Jesús? Jesús no piensa como tú y yo. Gracias a Dios, no piensa como Él no colocó un pie para atrás, ¿no? Jesús tenía la gracia de Dios, del Padre. Y nosotros creemos en el poder del Padre. Y Jesús mira a aquella mujer samaritana que tenía un 6º casamiento, mas el corazón de Jesús está ardiendo por la voluntad del Padre, está ardiendo por la obra del Padre, y él sabe que el Padre tiene amor suficiente para aquella vida. Él no está envuelto en las cosas de este mundo, sino en las cosas del Padre. Jesús tiene una visión, queridos, que yo estoy buscando tener. Sería bueno que todos tuviésemos esa visión. Jesús tenía una visión de que detrás de aquella mujer samaritana había una multitud. Mira lo que me inspiraba, ¿no? Es como decir, yo lo gano a Beto, y yo sé que detrás de Beto tiene una familia,
tiene hijos, tiene amigos, es muy relacionado. Y yo no solamente lo veo a Beto, veo todos los que se puedan ganar. Y Jesús vio así. Jesús tenía una visión que detrás de toda vida hay una familia que puede ser alcanzada para Dios. Y esa fue la visión de Jesús. Y esa visión deberíamos tener todos. Si esta persona se entrega al Señor, detrás de ella van a venir muchos. Y así tenemos que mirar como Jesús. Juan 4, 39. Juan capítulo 4, versículo 39. ¿Qué dice la palabra? Y muchos, no dice pocos, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Si no le hubiese predicado a esa mujer con tantos problemas, no hubiese venido toda esa multitud de samaritanos al Señor. Jesús no ve a una sola persona, hermanos. Jesús, detrás de ese uno, está viendo a muchos. ¿Cuántos de acá? Berito, Yontok. Primero uno vino al reino, ¿no? ¿No, Berito? Y después se ganó a su esposo, las hijas vinieron, su suegra. Y así, ¿cuántos de nosotros podemos testificar? Mirchi, vino sus hermanas, vino su mamá, vino su papá, el último, vino su cuñado, porque detrás de una persona tenemos que mirar como Jesús y no hacer acepción de personas. Tenemos que animarnos. Esta persona va a traer a muchos. Eso tenemos que mirar como Jesús. Versículo 41. Y no se quedó en los muchos. Y muchos más por la palabra de él. Entonces, volviendo de nuevo, Jesús predica a una mujer. El versículo 39 que hemos leído dice que muchos creyeron, y el versículo 41 dice muchos otros creyeron por oír al Señor. Primero fue uno, y después muchos, y después muchos otros. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Tú le predicas a alguien, esa persona se convierte de corazón, y esa persona trae a su amiga. Como Laurita Ñaupari, trae a su amiga, como Teresa, trae a su amiga. Hay un efecto multiplicador. Y esto es lo que pasa. Muchos otros. Hechos 8, versículos 5 y 6. Vamos a saltarnos a Felipe. Pero mira, hay una relación ahí. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Hermanos, en la Biblia cronológica, hay una Biblia que se llama cronológica, este pasaje está después, obviamente, de la samaritana. Y estos fueron samaritanos donde fue Felipe. Ya habían tenido un encuentro con Jesús. Todo empezó por una mujer, una vida, después muchos, después multitudes. Y nosotros tenemos que ser así, amados. No podemos despreciar a nadie, ni un verdurero, ni un panadero, ni un canillita, a todo el que pasa por nuestro lado. Nuestra visión es, detrás de esta persona hay muchos que van a venir para el Señor. ¿No? Juan 4:27. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Dice que los discípulos llegan y se quedan maravillados de que Jesús estuviese hablando con una mujer. ¿Saben lo que dice el original? El original dice que los discípulos
casi se escandalizaron. Ese es el original. Casi se escandalizaron de que Jesús hablara con una mujer. Porque Jesús estaba en un lugar desierto, hablando con una mujer, y esto era prohibido. Juan 4, versículo 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Ven todo lo que ocasiona el que uno esté con el ardiendo en su corazón el propósito eterno de Dios? Y miren quién les predica, ¿no? La mujer. No les predican los discípulos de Jesús. Es la mujer la que le predica. La mujer habrá dicho, pues, si esto no predican, yo predicaré. Y ella fue la que predicó. Pero los discípulos le decían a Jesús: maestro, rabí, come. ¿Estaban preocupados en qué? En comer, en que come el maestro. Maestro, come, y decían. Seguían con la cabeza metida en sus necesidades. Hermanos, y no hay una referencia en las Escrituras que los discípulos alcanzaron a alguno otro para el Padre. ¿Qué te parece? Cuando uno está ensimismado en sí mismo, nuestro corazón está lejos de las cosas de Dios, del propósito eterno de Dios. Ahora, Juan 4:53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Vemos acá un ejemplo también de un corazón conquistado por Jesús. Vemos que detrás de las personas que predicamos vienen más personas: el carcelero de Filipo, el centurión, ¿no? Cornelio, Lidia. Ahí en Lidia dice: y toda su casa fue bautizada. Entonces, hermanos, ya resumiendo, Dios tiene una estrategia. Dios dice que esto va a pasar cuando tú seas un discípulo de Él. Toda la casa del que predicas se va a convertir, toda su parentela, todos sus amigos, y tenemos que creerlo, porque es una estrategia del Señor. Lo leemos en la Escritura, en todos los casos que Jesús predicó y sus apóstoles predicaron, venía la persona y toda su casa. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que examinarnos, tenemos que ver y decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Y el Señor tiene poder para hacer esta obra, porque nosotros solamente somos el medio, pero Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que da la conversión, Dios es el que convierte de pecado, justicia y juicio al pecador. Dios es el que nos da la posibilidad de que la persona se arrepienta. Y leemos los dos últimos versículos. Juan 4:35. Juan 4, versículo 35. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo aquí? Jesús nos está diciendo: deja ya de poner obstáculos, deja ya de poner disculpas, ya está. No pongas ya: todavía falta para cosechar.
No, ya está, dice el Señor. Deja de poner obstáculos. No pongas de obstáculo tu trabajo, no pongas de obstáculo tus estudios, no pongas de obstáculo tu cansancio, no pongas obstáculos. Es lo que Jesús está diciendo. Levanta tus ojos, mira a tu alrededor. Los campos están blancos ya para cosechar, predicar, evangelizar y para que sean discípulos del Señor. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Hay que parar de poner excusas, hay que parar de poner dudas. ¿Se convertirá? ¿No se convertirá? De repente miran los problemas que tiene esta persona. No, muchos problemas tiene. No se va a convertir. No, hermanos, tenemos que dejar de poner impedimentos. Jesús nos dice, es ahora. La mentira del diablo es, no le prediques, no se va a convertir. Te va a escuchar y no se va a convertir. ¿Para qué le predicas? ¿Para qué le hablas? Otra mentira que habla el diablo es, hoy es difícil predicar a alguien. Hoy es difícil que alguien se convierta. Tu suegro no se va a convertir, tu suegro no se va a convertir. Ya es mayor. Y el Señor te dice, deja de poner obstáculos, deja de dudar y ya haz la obra. Jesús está diciendo, alza tus ojos, mira los campos, mira tu casa, mira a tus padres que todavía no se convierten, mira a tus hermanos que aún no se convierten, ya está lista para que prediques y Él es el que va a hacer la obra. ¿Amén? Entonces, hermanos, tenemos que nosotros preocuparnos para que arda este propósito eterno en nosotros. Y tenemos que arrepentirnos. Y el Espíritu Santo nos quiere incomodar esta mañana. Nos quiere incomodar. Nos quiere hablar esta mañana. Nos quiere hablar sobre que recuperemos nuestro primer amor. Ese ardor que había en nuestro corazón cuando nos convertimos. Cuando queríamos predicar a nuestros padres, a nuestros hermanos. Que ese ardor no se pierda. Que el propósito eterno de Dios sea en ti una práctica, que no sea una teoría. Y Dios en esta mañana quiere incomodarte, quiere hablarte, quiere empujarte para que nos movamos, para que hagamos discípulos y que quitemos todos los obstáculos que hay en nuestra vida. No tengo tiempo, no puedo, estoy cansado, tengo hambre, tengo sed. Tengo que atender a mi esposo, Tienes que hacerlo. Pero esto no puede apagar el fuego en ti. Y tenemos que nosotros ser y hacer discípulos. Y el Señor espera. El Señor se ha dispuesto a que nosotros cooperemos con Él. Él no va a hacer a todos pasa y los convierte a todos. No, Él ha decidido que su iglesia participe en la culminación, en el alcance de este propósito eterno. ¿Lo vamos a hacer? ¿Estás seguro? ¿Estás en tu corazón? Hermanos, tenemos una responsabilidad. Algo que aprendí en Autoridad y Sumisión es que Dios nos va a tomar cuentas a cada uno de la tarea que nos encargó hacer. A cada uno. Dios no puede ser burlado. En algún momento de nuestra vida o cuando estemos delante de Él, Dios nos va a tomar cuentas. ¿Qué has hecho con la salvación que yo te di? Y hermanos, eso es muy serio. Dios quiera que nos llene también de temor a nosotros por su palabra y por su propósito eterno. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos das la